Okey, bueno, lo que era la clase pasada, pues, estábamos hablando de lo que era enlace, iónico y cómo era que se daban las reacciones entre estos, elementos. Les mencionaba que principalmente lo que vamos a tener es que van a reaccionar las familias, por ejemplo, de la familia uno y familia 2 con, por ejemplo, los halogenuros principalmente, ¿sí? Y que estos formaban estructuras cristalinas y, pues, el ejemplo más claro es el cloruro de sodio, ¿no? Entonces, les digo, básicamente esto los vamos a encontrar en forma de sales y como veíamos en la clase pasada, pues lo que les comentaba era que estos elementos, la característica que tienen es que en estado basal, por ejemplo, los de la familia uno como el potasio, pues pueden perder electrones, ¿sí? Por ejemplo, el sodio también pueden perder electrones y alguien va a aceptar esos electrones. ¿Por qué lo hacen así? Porque de acuerdo a la estructura de Lewis, pues lo que buscan es completar su octeto. Entonces, por ejemplo, aquí, este, bueno, permítanme un momento. Ok. Entonces, ahí está. Bueno, entonces lo que teníamos aquí, pues, era, por ejemplo, con el potasio, ¿sí? Eh, Básicamente ustedes, pues, ya hicieron estos ejercicios, no les hice la asignación, pero, pues, ya los deben de tener realizados. Entonces, por ejemplo, recordando un poco, tenemos que el potasio, por ejemplo, tiene 11 protones, es decir, 11 cargas positivas, ¿sí? Y si sacamos el número de electrones, pues, este también va a tener, ay, aquí me equivoqué, no son 11, son 19, eso es para el sodio. Y 19 electrones, ¿no? Si nosotros, como les comentaba, hiciéramos lo que es la configuración electrónica, por ejemplo, del potasio en estado basal, pues tendríamos que su configuración electrónica sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, ¿sí? 3p6 y 4s1. ¿Sí? Entonces, lo que veíamos la clase anterior eran las capas de valencia, ¿no? Decíamos, si esto fuera un orbital, por ejemplo, este es n igual a 1, n1 vamos a ponerle. Estos dos serían el segundo orbital de energía o número cuántico principal. Entonces este sería n igual a 2. ¿Por qué? Porque los dos tienen el número 2. Estos dos de aquí serían n3. Y este último que tiene nada más, no hay otro subnivel que tenga 4. Entonces solo es este. Este es n igual a 4. ¿Sí? Esos serían los subniveles o números cuánticos principales y nos marcan los orbitales o electrones más externos.
¿Cuáles van a ser los electrones más externos? Pues los que se encuentran en el último nivel de energía. Y en este caso, pues, es n igual a 4 y nada más tenemos un subnivel. Ah, aquí me faltó la S. Vamos a colocar. Entonces, por lo tanto, si yo quiero representar a ese potasio con estructura de Lewis, es decir, cuáles de esos electrones son los que puede, o los electrones de valencia, pues únicamente tiene uno. Entonces, es por eso que lo representan con un solo punto. ¿Sí? Para el caso de lo que es el yodo, en este caso el yodo pues es 53. Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer lo que es su configuración electrónica de yodo, bueno, acá arriba pues también ponemos que P es igual a 53 y que electrones, es decir, cargas negativas, pues también tenemos 53. Si yo hago la configuración electrónica, pues es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, ¿sí? 5s2, 4d10, y llegaríamos a 5p. Y el yodo 5p5. Ok. Entonces aquí 5p5. Ahora con el yodo va a suceder algo bien peculiar o característico, porque si nosotros hacemos la configuración electrónica quedaría de esa forma, pero nuevamente cuando yo voy a hacer enlaces o determinar cuáles son los electrones de valencia, tengo que agrupar los que son de un mismo tipo. Entonces, por ejemplo, este pues es n igual a 2. ¿Sí? Este es de aquí, n igual a 1. Y aquí es donde va a haber un pequeño cambio. Este, este y este tienen el número 3, por lo tanto, esos son n igual a 3. ¿Sí? Después tenemos los 4, este 4, este y este de aquí son n igual a 4. ¿Sí? Y finalmente tenemos el nivel n igual a 5.
¿sí? Entonces, aquí a pesar de que cuando yo hago lo que es la configuración electrónica, tengo que los últimos niveles, de acuerdo al principio de Outbound, son 4 de 10 y 5 P5, resulta que en sí lo que me interesa es el último nivel. ¿Por qué? Porque estamos viendo cuáles son los que se encuentran en la capa más externa, ¿sí? Y aunque sí el 4D tenga un poco más de energía de lo que es el nivel 5S2, por ejemplo, porque recuerden que esto nos indica niveles de energía, por eso están en ese orden, pues lo que en realidad está pasando es que el 5S2 de cualquier forma está más externo que 4D10, ¿sí? Entonces, si yo representara nuevamente, les digo en un esquema simple, digamos, pongo el núcleo y comienzo a poner n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, n igual a 4, n igual a 5, ¿no? De cualquier forma, n igual a 5 pues es más externo. Es por eso que únicamente contamos los que están en el nivel 5. Y entonces, si ustedes se van a su tabla periódica, les va a decir que ese cloro, por ejemplo, si yo coloco aquí, que ese cloro tiene un número menos 7, no digo de 7 a lo que es el número de oxidación. Es decir, aquí 1, 2, No, 3, 4. cloro o yodo, profe. Ay, perdón, yodo. Sí, 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 sí. Gracias. Perdón, perdón. Bueno, el yodo es lo mismo, ¿sí? Tiene 7. Bien, entonces, les digo, si nosotros representamos ese yodo, pues vamos a ver que tiene, les digo, igual 7 puntos en esta parte, sí. Sí, así lo representamos. ¿Qué es lo que va a pasar en esa reacción? Les digo, en un enlace iónico siempre va a suceder esta característica de que uno le cede el otro, o digo, uno le cede el electrón al otro y otro lo adquiere. Esto por energía de ionización. En la unidad 2 veíamos que hay electrones que tienden a perder electrones debido a su baja energía de ionización. Entre ellos encontramos todos los metales metaloides, los alcalinos y los alcalinotierreos. Es decir, familia 1, familia 2, todos los del bloque D que están en la parte central de la tabla tienen esa capacidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Pues debido a su baja energía de ionización, estos compuestos o cuando se hacen reaccionar estos elementos, este electrón se va a desplazar a esta parte. ¿Sí? Y entonces al potasio básicamente lo que le estamos haciendo es quitarle este último nivel, porque nada más tenía uno en el último nivel, ¿qué es lo que estoy haciendo? Quitárselo. Y entonces ya la configuración electrónica me quedaría hasta 3p6. Y si se dan cuenta, aquí tengo 3s2, 3p6. Si yo lo sumo son 8 y por lo tanto se cumple la regla de Lewis que dice que todos los elementos lo que buscan es completar su octeto, es decir, 8 electrones en su última capa. Entonces, le es más sencillo quitarse un electrón que tratar de buscar 7, ¿sí? Si por ejemplo yo quisiera, o bueno, digamos que el elemento potasio quisiera a completar su octeto, pero en el nivel 4 tendría que reclutar a 7 electrones. Y eso hablando desde el punto de vista energético, es muy costoso. ¿Qué es lo que le conviene más? Pues perder uno. Pierde uno y entonces en el nivel 3 ya tiene los 8 y listo, ya no, ya es más estable. En el yodo tiene 7 en su último nivel, entonces no le conviene perder 7 electrones. ¿Qué es lo más viable? Pues que adquiera uno para concretar su octeto.
Ok, si quieren participar cuando estoy presentando, no alcanza a ver que levantan la mano. Si quieren, me pueden interrumpir, por favor, para... Entonces, no sé quién levantó Ah, la mano. profe, por Sí. ejemplo, ahí en la tabla periódica sale que, por ejemplo, el yodo tiene diferentes electrones de valencia. Ahí, ¿cómo se calcularían los diferentes electrones de valencia? Dice que tiene uno, 3, 5 y 7. Sí, ahorita de hecho vamos a ver otro proceso que se llama hibridación, pero bueno, permítame. Dejen y ahorita les explico esa parte. Bueno, aquí entonces vamos a terminar esto para explicarles esto que preguntó su compañero. Ok, entonces tenemos que el yodo, les digo, tiene 7 en su última capa de valencia, adquiere 1, tiene 8 y listo. Pues, ambos concretaron su octeto, 8 en cada nivel, uno tuvo que perder, otro tuvo que ganar un electrón. ¿Sí? Entonces ya decimos que estos reaccionan. De esta forma nos queda potasio con carga positiva debido a que perdió un electrón, más cloro. Y el cloro, pues generalmente pues lo representamos como ganó electrón o perdió, pues le colocamos su octeto, ¿no? ¿Es yodo, profe? Ah, es yodo, otra vez yo con el cloro que tengo con ese elemento. A ver. Sí, gracias. Ok, dejen y lo corrijo. Bueno, entonces aquí yodo, ¿sí? Y entonces colocamos octeto y la carga negativa, recordando que es carga negativa porque ganó un electrón. Ahora, por leyes de las cargas, ¿qué es lo que pasa? Positivo con negativo se atraen y es por eso que tenemos estructuras cristalinas. Y la forma ya de representar este tipo de enlaces, les digo, no hay un puente donde se estén uniendo. No lo puedo representar con barras porque no hay una interacción o no están compartiendo electrones. Ahorita vamos a ver enlace covalente. En este caso, pues lo represento y digo que es CAI, ¿no? Yoduro de potasio. Y ese yoduro de potasio es una sal, ¿sí? Entonces, generalmente las sales o sales binarias, con ustedes ya no lo, creo que no lo marca el temario, pero lo que es la familia 17, es decir, los halogenuros, siempre forman sales cuando están trabajando con una valencia de 7, ¿sí? Si están trabajando con una valencia de 7, van a tender a formar sales y eso se le conoce como sales binarias. Entonces van a formar, por ejemplo, yoduro de litio, cloruro de sodio, cloruro de potasio, bromuro de rubidio, bromuro de cesio, ¿sí? Y generalmente siempre reaccionan con la familia 1, 2 y lo que son los metales de transición, que es la parte central de la tabla, ¿sí? Entonces, siempre que esos halogenuros trabajen con una valencia de 7, van a formar lo que se denomina sales binarias, ¿sí? Y les digo el ejemplo más claro, cloruro de sodio. Ese, pues, en sus casas lo tienen. Entonces, y si lo analizan, pues tiene una forma de cristal. A pesar de que parecen granos muy finos, si ustedes lo observan a detalle, son cristales, ¿sí? Y eso se debe a que estos compuestos forman estructuras cristalinas. Voy a regresar un poquito aquí a la tabla para explicarles esto rápidamente de lo que me preguntaban. Bien, si nosotros trabajamos con números les voy a explicar rápidamente. Las valencias se ha determinado el cómo se comporta un electrón debido a que existe otro proceso que se llama mm, hibridación, ¿sí? Hay elementos que pueden hibridar y pueden trabajar con más de una valencia. Lo vamos a ver ahorita más adelante en qué consiste ese proceso, ¿sí? Y básicamente es porque de forma experimental se ha demostrado que estos elementos tienen la capacidad de brincar electrones de un subnivel a otro. Y entonces dejan espacios libres para que pueda venir otro electrón a ocupar un lugar.
Y bueno, esas hibridaciones generalmente se dan en enlaces covalentes, que es lo que vamos a ver ahorita. Bien, ¿qué es lo que pasa? Yo sé que en sus tablas van a encontrar diferentes números, ¿sí? Por ejemplo, esta familia, la 8, ¿sí? Como ya está concretos octetos, se dan cuenta, ellos no manejan como tal valencia o número de oxidación. Le podemos poner que 0, pero les digo, ahorita actualmente pues se trabaja mucho con estos gases nobles. Aquí en esta parte, lo que es familia 17, trabajan con valencias impares, ¿sí? Y básicamente impares hasta el límite de electrones que tienen. Es, por ejemplo, ustedes van a ver ahí que dice -1, -3, -5, -7. ¿Sí? Siguiente familia, oxígeno, -2, 4 y 6. ¿Sí? Estos son pares, toda la familia 16. Familia 15 trabaja con impares, pero este es desde 3 y 5. Familia 4, pares, 2 y 4. ¿Sí? Familia 3, únicamente con 3. ¿Sí? De este lado tenemos, digamos, los positivos. Acá en lo que es la familia A1 o la familia 1, estos trabajan con +1. Y estos de acá con +2. ¿Sí? Entonces, digamos que eso sería como una regla general, pero ustedes van a ver que hay excepciones, por ejemplo, el nitrógeno, si ustedes tienen ahí su tabla a la mano, revisen el nitrógeno y aunque aparentemente, digamos, todos los elementos de esa familia deben trabajar con 3 y 5, 3 y 5, 3 y 5, de hecho, por ejemplo, si revisan las valencias en arsénico, antimonio, bismuto en la familia 15, van a ver que eso sí cumple la regla 3 y 5, ¿sí? Pero hay excepciones como el potasio y el nitrógeno que no se comportan así. Les digo, la mayoría de estos números se obtienen de forma experimental, entonces se analiza por qué se comportan así. Y uno de los procesos es hibridación, que ahorita vamos a ver. Yo les pongo de ejemplo ahorita, sí, dime. En la familia 5A es -3 y -5. 5A, sí, sí, perdón, es que aquí se encima. Sí, entonces en la familia 5A o 15 es -3 y -5. ¿Sí? Les digo, ustedes ya no nos va a tocar ver compuestos, pero de hecho, pues con eso se forman muchos compuestos. Por ejemplo, nos voy a explicar tantito para que vamos a ver hibridación y para que nos quede un poco más claro esto. Dejen inserto una diapositiva aquí. Bien, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, veíamos el carbono, ¿no? El ejemplo más claro con el que se representa la hibridación para ver estos tipos de procesos es el carbono, porque dentro de química orgánica es el que más se utiliza y es el que nos ayuda a explicar el por qué trabajan con 2, por qué trabajan con 4. Entonces, si ustedes se van a carbono, tenemos que trabaja con 2 y 4. ¿Sí? Valencias de 2 y 4, pero ¿qué quiere decir eso? Ok, si yo hago la configuración electrónica, es decir, 1s2, 2s2,
y después sigue 2p, pero pues queda como 2p, 2. Entonces aquí, de esta manera, ¿no? Bien. Ahora voy a pasar estos electrones, los del último nivel, que es la capa de valencia. Entonces vamos a pasar a, a a desarrollar como orbital, ¿sí? Ahorita nada más vamos a trabajar con estos. Entonces este es N2, ¿no? Vamos a representar ese N2 y todos sus subniveles en como orbital desarrollado. Entonces tendríamos las flechitas, ¿no? Y tendríamos 2s2, 1, 2 y 3. Y tengo 2px o 2p con m igual a menos 1, 2py o lo que es igual 2m igual a 0, ¿no? Que era lo que veíamos en números cuánticos. Y acá tenemos el 2pz, pero ese digamos que está vacío. ¿Sí? ¿Por qué está vacío? Ah, porque aquí tengo un electrón y aquí tengo otro electrón. ¿Sí? Si yo hiciera la configuración electrónica de esa manera, ahí queda, ¿no? Así está. ¿Qué es lo que pasa con los enlaces covalentes? Por ejemplo, en enlaces iónicos veíamos que uno le quita el electrón al otro y listo, ya se acabó el problema. Enlaces covalentes no es así. Enlaces covalentes, como lo mencionaba alguno de ustedes en la clase pasada, ¿por qué no lo representamos con una línea? Ah, porque esos se representan con enlaces covalentes. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, les voy a poner aquí de ejemplo uno de los compuestos más comunes que forma metano. ¿Sí? Ah, no, CH4. ¿Qué quiere decir esto? Que el carbono va a compartir 4 electrones con 4 átomos de hidrógeno. Y esto lo representamos ya a nivel estructural, digamos de esta forma. ¿Sí? Esto sí es un enlace covalente. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Ah, que estos están compartiendo los electrones, es decir, un tiempo pasan los electrones hacia el átomo de carbono y otro tiempo se desplazan hacia el átomo de hidrógeno, ¿sí? Lo que están haciendo aquí esos átomos es estar circulando, no permanecen estáticos. Aunque la barra no lo represente así, lo que está pasando es que están moviéndose a una velocidad muy rápida y eso mantiene unido lo que es los elementos. Bueno, también tenemos compuestos, por ejemplo, como el CO2 o CO2, monóxido de carbono. ¿Sí? Y este lo representamos así. Dos enlaces y esa es una molécula estable. Esta también es una molécula estable. Pero ahora aquí la pregunta es, ¿por qué puede formar dobles enlaces y por qué puede formar triples enlaces? Y les digo una explicación. Es un proceso que se llama hibridación. Generalmente, cuando yo hago la representación a nivel orbital, como esta parte, aquí el carbono estaría trabajando con una valencia de 2. ¿Por qué de 2? Porque únicamente puede compartir 2 electrones, que son este de aquí y este de aquí. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa en un enlace covalente? A los átomos, por ejemplo, del oxígeno, van a llegar a completar aquí su estructura. ¿Sí? Digámoslo así a grandes rasgos. Ahorita vamos a ver qué es lo que pasa también. ¿Sí?
¿Y qué es lo que pasa? Ah, pues que ya vuelve estables a estos dos electrones que están aquí. Y de esa forma se me forma CO2. ¿Sí? Pero ese proceso no me explica por qué puede formar 4 enlaces. Y entonces, lo que va a pasar, les digo, por ejemplo, para el CO2 sí, me explica bien sencilla. Ah, pues es que hay dos electrones que no están apareados y los electrones del oxígeno llegan y se aparean y con esa nos da una estabilidad a la molécula. Sí, hasta ahí, digamos, sí se cumple, ¿no? ¿Por qué? Porque llega un electrón del oxígeno y otro, los aparea y listo. Estos son los que se van a estar compartiendo. Estos son los que nos representan los enlaces que tenemos nosotros en esta parte de aquí. ¿Sí? Y sí se cumple, ¿no? Ahí están. Cada quien pone un electrón y se están compartiendo. Pero resulta que no nos ayuda a explicar cómo es que el carbono puede formar 4 enlaces. Y lo que pasa con el carbono que hace un proceso que se llama hibridación. Digamos que para tener una mayor capacidad de enlace, lo que hace el carbono para tener esas variaciones de valencia es brincar electrones. Entonces, el carbono dice, ah, ok, yo quiero formar 4 enlaces, voy a pasar este electrón, lo voy a pasar acá, ¿sí? Y entonces esa configuración se convierte en una hibridación porque ahora ya hibridó. Y entonces tenemos, por ejemplo, que aquí ahora tenemos un único electrón. Aquí en PX tenemos otro electrón. En 2PY tenemos otro electrón. Ah, era PY. Bueno, ¿sí? PY. Y en 2P Z tenemos otro electrón, ¿sí? Y entonces ese cambio de electrón nos mueve toda la configuración electrónica en el último orbital, ¿sí? Ahorita vamos a ver que ya ven que veíamos, ah, es que los niveles S son esféricos, los niveles P son de 2 lóbulos. Pues vamos a ver que una vez que sucede esto, estos se comportan como subniveles, donde vamos a tener un lóbulo pequeño y un lóbulo grande, pero eso ahorita lo vemos. Ahorita lo que quiero es para explicarles por qué valencia de 2, por qué valencia de 4. Entonces, híbrido. Y entonces, este paso ahora sí me ayuda a explicar por qué puede formar 4 enlaces. Entonces, aquí llegaría un átomo de hidrógeno y la completaría su octeto. Aquí llegaría aquí el otro y aquí el otro. Y por eso tenemos moléculas como el metano, que es este de aquí. Y eso me ayuda a explicar por qué el carbono puede formar dobles enlaces, por qué puede formar triples enlaces, por qué puede formar 4 enlaces. ¿Sí? Entonces, les digo, es por eso que van a ver en su tabla periódica, ahorita que me decían, maestro, ¿por qué tienen unos elementos que trabajan con 4, con 5, con 7? ¿Cómo lo voy a determinar? Eso se determina a través del compuesto que se va a formar. ¿Sí? Entonces, generalmente les digo, ese comportamiento se debe a esto. ¿Sí? Procesos de hibridación. Los electrones hibridan, cambian su comportamiento de valencia. No es que cambien el número de electrones disponibles, sino que, bueno, el número de electrones disponibles sí, pero la cantidad global no se ve alterada, únicamente mueven de niveles sus electrones para que tengan, digamos, una mayor disponibilidad de electrones desapareados para que se apareen con otros elementos. ¿Sí? Y bien, esto es lo que sucede realmente en un enlace. ¿Sí? Les digo, ahorita sé que les parece un poco confuso,
pero ahorita lo vamos a ver en hibridación y van a ver que va a quedar un poco más claro decir, ya entendí por qué se comporta así el carbono. Les digo, lo vamos a ver con carbono y nitrógeno, que son los elementos como más representativos para explicar estos procesos. ¿Sí? No sé si tengan alguna duda, pregunta con respecto a esto. Yo tengo una, pero en el enlace iónico, profe, en los ejercicios. Ok, bueno. Entonces, bueno, espero que con esto les haya quedado un poquito más claro por qué trabajan con diferentes valencias. Eso nada más les digo es por qué trabajan con diferentes valencias. Ahorita vamos a ver ya más a detalle lo que es hibridación. Y ejercicios, ¿en cuál específicamente? En los otros, en el sexto ejercicio. Entonces, aquí cloro, va a haber 2 electrones de cloro, ¿no? 2 átomos de cloro. Y magnesio tiene 2 en su última capa. Entonces va a compartir uno a cada uno de los cloros. Exacto. Sí, de hecho, este numerito que está aquí, eso es lo que me representa, ¿no? Entonces, déjenme mantengo los cambios. Ok, entonces ya vimos cómo sacar y por qué se comporta. Entonces ya nada más rápidamente tenemos el compuesto de cloruro de magnesio. ¿Sí? Entonces aquí este numerito que está aquí al lado del cloro me indica que hay 2 átomos de cloro presentes. Entonces lo que está sucediendo es que el Mg tiene 2 electrones en su última capa de valencia. Si hiciera lo mismo que con configuración electrónica, pues la configuración electrónica dice que termina en lo que es 3s2, ¿no? Entonces, el último nivel es S2, los 2 electrones, más cloro, ¿sí? En este caso el cloro tiene 7 electrones, pero únicamente puede aceptar uno, pero el magnesio tiene 2 para donar. Entonces, el cloro, si únicamente tuviera un átomo, pues únicamente puede aceptar uno. Entonces, ¿cuál es la forma de solucionarlo? Pues le colocamos dos átomos de cloro, ¿no? ¿Sí? Y entonces, un electrón se va a venir para acá y el otro electrón se va a venir para acá. De esa forma, al llevarse lo que es la reacción, me queda que magnesio pierde los 2 electrones, por lo tanto es un 2 más. Puedo poner los 2 átomos, representar los 2 átomos, o lo simplifico y pongo 2 moléculas de cloro con una carga negativa. ¿Sí? ¿Cómo se daría el enlace? Lo que tengo aquí es un Mg con doble carga. Tendría un cloro por un lado que se están atrayendo. Lo voy a representar así como punteado porque les digo, no es que se estén compartiendo electrones, simplemente es atracción de cargas. ¿Sí? Y listo. Así es como quedaría ese compuesto. Profe, cuando reciben electrones se vuelven negativos y cuando dan electrones se vuelve positivo. Sí, No sé, ¿por qué? por las cargas que les había comentado. Por ejemplo, aquí, vamos a ver.
los protones son cargas positivas, entonces digamos que yo te pongo aquí protones, me voy al magnesio, ¿no? El magnesio me dice que su número atómico es 12. ¿Qué quiere decir? Que tiene 12 protones. ¿Sí? Entonces, 12 cargas positivas. Y es más, aquí le vamos a poner un signo más. ¿Sí? Electrones, como está en estado basal, también tiene 12 electrones. Pero con carga negativa, ¿no? Porque los electrones son cargas negativas. Si yo sumo esas cargas, esto me da una carga global de 0. ¿Sí? Ni está cargado positivamente, ni está cargado negativamente. Lo mismo hago para el cloro. El cloro tiene un número de 17. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tiene 17 cargas positivas y 17 cargas negativas. Si yo sumo 17 menos 17, pues me da 0, ¿no? Y están neutrales. Esto para un inicio. Una vez que se da la transferencia de electrones, voy a borrar esta molécula aquí ahorita. Una vez que se da la transferencia de electrones, ¿qué es lo que pasa? Ok, acá el magnesio, no lo detecto, así. Acá el magnesio me dice que perdió 2 electrones. Nuevamente vuelvo a hacer la suma de cargas. Entonces, por ejemplo, protones, esos no cambian porque pues están en el núcleo, ¿no? Entonces, protones son 17 positivo. Ah, no digo 12, 12 para el magnesio. 12 positivos. Pero perdió 2 cargas negativas porque perdió 2 electrones que son los que donó al cloro. Entonces, 12 menos 2 nos queda 10. ¿Sí? Y entonces, si yo hago la suma de cargas, ya en esta parte me queda un 2 positivo, ¿no? Por lo tanto, magnesio me queda con una carga de más 2 porque tiene un exceso de protones en comparación con su número de electrones. Para el caso del cloro, únicamente pues contamos lo de 1, ¿sí? Entonces, protones tiene 17. Y ganó un electrón, por lo tanto, ahora no tiene 17, sino tiene 18. Esto pues para cada uno de los átomos, ¿no? Entonces, 18 cargas negativas, ¿sí? ¿Cómo me quedaría lo que es la carga? Pues 17 más menos 18 menos 1, ¿no? O 1 a la menos, así. Y es por eso que quedan con carga negativa y es por eso que los represento con carga positiva. ¿Sí? Eso se debe a la cantidad de cargas. Ay, nada más que aquí me equivoqué. Permítame corregir esto. Esto es electrón. ¿Sí? Entonces, aquí nada más recuerden, protones cargas positivas, electrones cargas negativas. Como hay una transferencia de electrones entre los átomos, pues varían las cargas negativas. Los protones se siguen quedando en la misma cantidad. Y entonces por eso que pueden ser positivos o pueden ser negativos. ¿Sí? No sé si ya quedó un poco más claro. Sí, dime. Y si al calcular esto, o sea, por ejemplo, magnesio ahorita coincidió 2 más, pero por ejemplo, aunque fuera otro y fuera otro número, se pone el mismo número, por ejemplo, 4 más de que fueron los que perdieron. Sí. Nada más que aquí hay que poner atención en un detalle. Por ejemplo, el cloro, aquí me salió de 1 más, digo 1 menos, ¿sí? Por lo tanto, para yo poder compensar las dos
cargas positivas, pues tengo que colocar este 2 de acá, ¿no? ¿Sí? Si se dan cuenta, esto me justifica por qué utilizo 2 átomos de cloro. Porque el cloro únicamente puede aceptar un electrón y tengo que compensar 2 cargas, ¿no? Lo mismo sucede, por ejemplo, con el calcio. ¿Sí? Si yo tengo calcio más, por ejemplo, igual cloro, ¿no? Si yo lo hiciera así directo, lo que estaría pasando es que el cloro únicamente puede aceptar uno. Les digo, siempre está, cuando estamos hablando de enlaces iónicos, nada más pueden, lo que son los halogénuros, trabajan con 7. ¿Sí? Si hibridan o así es porque generalmente van a ser enlaces covalentes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El calcio, por ejemplo, puede perder también 2 electrones. Me quedaría como calcio, 2 más. Pero el cloro únicamente puede aceptar un electrón, entonces necesariamente tengo que colocar que va a haber 2 electrones para que me queden con carga negativa. Y 2 por menos 1, pues me queda 2 y es por eso que se compensan. Siempre, si voy a formar un enlace, hay que compensar la cantidad de cargas. ¿Sale? Entonces, ahí sí nada más les digo compensen las cargas. Si me salieron 2 positivas, necesariamente tengo que tener 2 negativas. Si el elemento que es negativo no trabaja con más o no puede aceptar más electrones, pues le agrego un número, pero de átomos, ¿no? Como aquí el cloro, ¿no? Únicamente puede aceptar uno, pero entonces coloco 2 átomos para que me compense las 2 cargas y se pueda formar el enlace. Entonces, pues digo, una forma muy sencilla de saber qué es lo que está sucediendo, pues es contabilizar número de cargas. Y en el caso de lo que son las familias, les digo 1 y 2, pues nos dice cómo es que se van a formar lo que son los enlaces. No digo de cuántos electrones van a perder, cuántos electrones van a ganar. Bien. Y bueno, pues algo que les va a ayudar mucho, pues es esta tablita. Básicamente esto es lo que vamos a ver en enlaces iónicos. Y con esta tablita, pues se van a guiar. ¿Sí? Entonces, si reacciona, por ejemplo, familia A con 7A, que es lo que estamos ahorita los ejemplos, si es la 2, por ejemplo, los elementos de magnesio con la 7A, ¿cómo se da la interacción? Sí, pues incluso aquí está el cloruro de magnesio, vean. Si reacciona la 3A con la familia 1, digo con la familia 7A, perdón. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, un ejemplo de ahí, este es el galio, entonces ahí está también. Tenemos, por ejemplo, bueno, aquí también en esta tablita primero, todos estos de aquí son los metales, ¿sí? Los de la primera columna. ¿Qué quiere decir eso? Que estos tienen unas bajas energías de ionización, por lo tanto siempre van a formar cationes, es decir, van a ser positivos, ¿sí? Siempre van a perder electrones. Estos pierden electrones, estas familias que están aquí. ¿Sí? ¿Quiénes van a ganar esos electrones? Los no metales, que es la segunda columna. ¿Sí? 7A, 6A y 5A. ¿Cómo se va a dar la formulación general? De esta forma en la que está estructurado aquí. ¿Sí? M es el metal, X es el no metal. ¿Sí? Y esa es la forma en la que se van a ir comportando. ¿Cómo se van a formar los iones? Aquí también nos lo representa, que es básicamente lo que hemos estado haciendo ahorita.
y cómo se ejemplifican los compuestos. Aquí nos da ejemplos de cómo se ejemplifican. Entonces, básicamente nada más es seguir esta tabla y les digo, esto nos va a describir lo que son los compuestos binarios sencillos y que son iónicos. ¿Sí? Estos son los más comunes y los que van a encontrar presentes. ¿Sale? Bueno, aquí le voy a poner estos, les digo, siempre van a ser positivos. Estos van a ser los negativos. ¿Sí? Una vez que se dan los electrones. Y vean, aquí se cumple lo que les digo. Todos los que tienen M, que es de metal, tienen una carga positiva. Y todos los que son no metales, todos son negativos. ¿Sí? Y esto es porque uno tiene que ceder electrones y el otro los gana. Y la formulación, pues ya nada más es decir cuántos elementos tenemos presentes de cada, digo, cuántos átomos tenemos presentes de cada elemento. ¿Sale? Entonces, esa sería la forma en la que van a formular. Les digo que esta tabla básicamente con esto, pueden contestar cualquier ejercicio. Ya nada más ubican qué elemento con qué familia está reaccionando y siguen la ecuación. Bien. Entonces, dentro de esto también tenemos otra cosa que se llama energía reticular, una medida cuantitativa de la estabilidad de cualquier sólido iónico, que se define como la energía necesaria para separar completamente un mol de compuesto iónico sólido en sus iones en estado gaseoso. ¿Sí? Según la ley de Coulomb, la fuerza de atracción entre F y entre dos partículas con carga opuesta de magnitud Q negativa y Q positiva es directamente proporcional al producto de sus cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa entre sus centros D. ¿Sí? Entonces, no vamos a hacer cálculos con cargas, nada más les digo, esto nos representa que un enlace iónico, como uno gana y otro pierde electrones, cada uno tiene una carga que sería Q positiva, Q negativa. ¿Sí? Y dependiendo la distancia que existe entre estos, pues es la fuerza de atracción con la cual se van a atraer. ¿Sí? Y eso pues nos explica lo que está asociado con la energía de atracción de iones gaseosos, ¿no? Dice tanto positivos como negativos para formular un sólido iónico es la energía reticular cristalina del sólido. Esta energía, y por ejemplo, pues aquí nos da un ejemplo, nos dice que es de 2789 kilojoules por mol en el caso del cloruro de sodio. Esto es que la energía de un mol de cloruro de sodio es de 789, más estable que la de los iones sodios aislados en un mol de ion y una de mol de iones aislados de cloro. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Que, digamos, tienen cargas positivas, tienen cargas negativas. ¿Por qué se atraen? Porque de esa forma están más estables. ¿Sí? Es por estabilidad. Y eso aquí nos lo explica la energía reticular. Entonces, esto es por eso que es más fácil encontrar a estos compuestos iónicos en forma de cristales o sales que encontrarlos de forma separada. Difícilmente nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, iones sodio o iones de cloro aislados totalmente. ¿Por qué? Porque a estos les gusta interactuar y esa es una forma más estable de mantener los compuestos. ¿Sí? Y eso es a lo que se refiere energía reticular. ¿Sí? Ok, lo que les mencionaba, la energía reticular es una medida de estabilidad de los compuestos, de modo que su magnitud puede ayudar a explicar las fórmulas de tales compuestos. La primera energía de ionización del magnesio es de 738 y la segunda es de 1450, casi el doble de la primera. La energía reticular del cloruro de magnesio es de 2727 kilojoules,
más que suficiente para compensar la energía necesaria para quitar los primeros electrones del átomo. ¿Sí? Entonces, digamos que cuesta más energía separar al cloruro de magnesio que quitarle electrones, por lo tanto es más viable o más estable que se mantenga como cloruro de magnesio a que yo lo tenga en sus iones separados. ¿Sí? Entonces es por eso que les digo, la energía reticular nos ayuda a explicar por qué estos enlaces son estables. ¿Sí? Les digo, nada más quédense con esa parte de por qué forman enlaces iónicos. ¿Sí? ¿Por qué no se quedan en forma de cationes y aniones? Porque les digo, energéticamente es más viable y más estable que se mantengan como bueno, atraídos por cargas, ¿no? O energías reticulares. Bien, por otro lado, tenemos lo que es el enlace covalente. Se forma cuando dos átomos comparten uno o más pares de electrones y tiene lugar cuando la diferencia de electronegatividad entre los elementos átomos es cero o relativamente pequeña. Aquí va a entrar otro concepto que es electronegatividad, que ya lo habíamos visto, que es la capacidad que tienen los electrones los átomos para atraer electrones. Aquí no es para quitarlos, sino para atraerlos. ¿Sí? Entonces, nos dice que en el enlace covalente, en el que dos electrones son compartidos por átomos. ¿Sí? En los enlaces covalentes entre átomos polielectrónicos, solo participan los electrones de valencia. Considere, por ejemplo, la molécula de flúor. La configuración electrónica del flúor es 1s2, 2s2, 5p5. ¿Sí? Y entonces, lo que va a suceder aquí es que van a estar compartiendo electrones. ¿Sí? Aquí sí hay un ¿cómo se dice? Una unión y lo represento a través de una flecha. ¿Qué es lo que pasa? Si yo hago la configuración electrónica, por ejemplo, del floor, nos va a quedar en su último nivel 7 electrones. Si yo le quito un electrón a otro, como en el enlace iónico, pues uno me quedaría con 6 y el otro con 8, y de acuerdo a la regla de Lewis o del octeto, pues no se cumpliría. ¿Qué es lo que hacen estos compuestos? Comparten electrones para que ambos se vean favorecidos. En este caso, van a compartir un par, que es este central, que está ahí. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo cuento los electrones de un átomo de flúor, tiene 8, y si cuento los átomos del otro átomo, también tiene 8, ¿sí? Pero es porque se están compartiendo estos dos electrones, y eso es lo que vuelve altamente estables a estos compuestos. Ahora, si yo quisiera comparar la fuerza de atracción entre enlaces, pues es mucho más fuerte este enlace que, por ejemplo, el enlace iónico, donde únicamente son cargas y se atraen. ¿Sí? Aquí romper estos enlaces pues cuesta más energía que en comparación con un enlace iónico. ¿Sí? Tabla de comparación. Les digo cómo puedo comparar enlaces iónicos y enlaces covalentes. Apariencia, sólido blanco, por ejemplo, el cloruro. En el caso de los enlaces covalentes, se tiene una amplia gama, porque básicamente todos los compuestos orgánicos son covalentes, ¿sí? También unos inorgánicos como las moléculas de CO2. Entonces tenemos más variedad en cuanto a características físicas y químicas de lo que son los compuestos covalentes, a comparación de los enlaces iónicos. Los enlaces iónicos, les digo, generalmente son sales. ¿Sí? Apariencia, por ejemplo, aquí un ejemplo, cloruro de sodio. Y lo que es tetraclorometano. ¿Qué es lo que va a pasar? Que son, les digo, muy diferentes. Por ejemplo, tenemos que el enlace iónico es sólido blanco, el líquido es, en el caso del compuesto covalente, es líquido incoloro, ¿sí? Puntos de fusión varían bastante,
y eso es por las propiedades, calor molar de fusión, ¿sí? Punto de ebullición. También vean cómo los enlaces iónicos tienen un mayor punto de fusión, es decir, para que pasen a un estado, no digo de ebullición, por ejemplo, para que pasen a un estado gaseoso, pues bastante energía. Para el caso de los covalentes depende de la naturaleza, pero hay algunos que son muy volátiles, otros que no tanto. Entonces, calor molar, la densidad también, solubilidad en agua. Generalmente los compuestos covalentes no son muy solubles en agua. En el caso de los iónicos, sí. Características, bueno, conductividad eléctrica en sólido, pues me dice que es escasa para el caso de los compuestos iónicos, pero en líquido es muy buena. Por ejemplo, si ustedes colocan sal en un vaso de agua, pues se conduce excelente lo que es la electricidad. Y eso es por las cargas que les comentaba. Tiene cargas positivas y cargas negativas, eso facilita que se dé la transferencia de energía. Para el caso de lo que son enlaces covalentes, generalmente no conducen electricidad, ¿sí? Eso es más para metales y metaloides, ¿no? ¿Y cómo diferencia un covalente y un iónico? Ok. Les digo, generalmente los enlaces iónicos forman sales, ¿sí? Cuando ven una estructura de sal cristalina, eso es un enlace iónico, ¿sí? En el caso de los covalentes, no forman sales como tal o cristales. Otra forma de diferenciarlos es, por ejemplo, si los pongo en solución acuosa. Sí, si yo los pongo en agua, un enlace iónico, digamos que se diluye completamente en agua. Un enlace o un compuesto covalente no lo hace así. Generalmente, la mayoría de ellos son hidrofóbicos. Van a ver que se forman fases. No hay una dilución, ¿sí? Entonces no aplica el metal y no metal y el metal más no metal, algo así. Para los enlaces iónicos sí aplica, les digo, eso sigue aplicando. ¿Sí? Por ejemplo, puedo tener cloruro de sodio, el sodio en sí es un metal, ¿sí? Ajá, entonces sería metal más no metal en los iónicos. En los iónicos. En los, de hecho ahorita vamos a ver lo de covalentes. Los covalentes generalmente no son metales, se dan enlaces entre no metales, ¿sí? Esa sería, digamos, otra forma de distinguirlos, pero si yo lo quiero distinguir físicamente, de que no sepa la composición, pues les digo acuoso, y por la estructura. Si conozco la fórmula, pues es bien fácil. Ahorita vamos a ver que en el caso de los iónicos es metal más no metal. En el caso de los covalentes es no metales, ¿sí? Puras combinaciones entre no metales es lo que forman los enlaces covalentes, ¿sí? Ya desde el punto de vista químico, si yo conozco la composición, pues rápidamente determino si se trata de un enlace iónico. ¿Cómo lo determino? Cuando tengo un metal más un no metal. En el caso del enlace covalente, si tengo la conformación entre no metales, ¿sí? Digamos, por ejemplo, el carbono y el cloro, pues los dos son no metales. Entonces, si conozco la formulación, así los puedo distinguir. Si no conozco la formulación, les digo, pues puede ser por sus características estructurales, si se diluyen o no en agua, ¿sí? E incluso, pues si conducen o no electricidad. Les digo, generalmente los iónicos conducen muy bien la electricidad en solución acuosa. Los covalentes no, ahorita vamos a ver por qué. Dice, en todo enlace covalente existe una distancia internuclear a la cual las fuerzas de atracción y repulsión se equilibran y el enlace es más estable. Esta distancia recibe el nombre de longitud de enlace en los enlaces covalentes. Y bueno, al igual que lo que es energía reticular para enlaces iónicos que los mantenían estables, pues aquí también tenemos una longitud de enlace y eso permite que la energía o la distancia que, digamos que tiene que haber una
atracción y repulsión, porque los núcleos al final de cuentas siguen cargados positivamente, ¿sí? Entonces, digamos que los enlaces covalentes buscan como una distancia adecuada para mantenerse estables y que no haya procesos de repulsión y de atracción tan fuertes de tal forma que, digamos, uno le desprende el electrón al otro, o de repulsión de tal forma que se separen los átomos. Entonces, esa longitud de enlace, pues, es lo que mantiene altamente estables a los enlaces covalentes. Ahora, a esa distancia, la combinación de átomos enlazados es más estable en cuanto a energía que en los átomos separados, ¿sí? Entonces, generalmente, esa distancia de enlace lo que va a permitir es que esa energía para que se separen los átomos sea más elevada en comparación si tuviéramos al átomo separado. Dice, esta diferencia de energía recibe el nombre de energía de disociación de enlace o simplemente energía de enlace. Entonces, como les comentaba, todos los enlaces tienen una energía para separarlos, ¿sí? A esto se le llama, para el caso de covalentes, energía de enlace. Y esa energía de enlace, cada uno tiene, digamos, una energía cuando forma enlaces. Por ejemplo, los enlaces sencillos del hidrógeno son de 436 kilojoules, del carbono 413, no digo del hidrógeno con el carbono. Bueno, aquí lo que nos está especificando antes de empezar a explicar esta tabla es, por ejemplo, enlace con enlace de hidrógeno y hidrógeno, pues la fuerza de enlace o la energía de enlace sería de 436 kilojoules. ¿Sí? Si yo enlazo un carbono con un hidrógeno a 413, si enlazo un nitrógeno con un hidrógeno, 391 y así sucesivamente, ¿no? Por ejemplo, el enlace carbono-carbono, 346, ¿no? Kilojoules. Por ejemplo, nitrógeno con nitrógeno, 163. ¿Sí? Y así sucesivamente. Y entonces vamos viendo cómo es que se comportan estas energías de enlace. ¿Qué es lo que pasa con los enlaces dobles y triples? Que esa energía de enlace se incrementa. Y entonces nosotros vamos a tener enlaces covalentes que van a ser sencillos, dobles y triples. Y, por ejemplo, para que yo separe un enlace doble y un enlace triple, pues necesito aplicar mucha más energía que si tengo enlaces sencillos, ¿sí? Y eso es por la energía de enlace que está entre los distintos átomos que están formando este enlace covalente. Entonces vean cómo es que se incrementa esa energía de enlace. Por ejemplo, en el carbono, vean, acá es de 346, pero si se forma un doble enlace entre esos carbonos, ya la energía es de 602. ¿Sí? Entonces se incrementa prácticamente el doble. Nitrógeno, por ejemplo, nitrógeno con nitrógeno es 163. No, pero acá no está el nitrógeno con nitrógeno. El nitrógeno con carbono es 305. ¿Sí? Y acá, nitrógeno con carbono ya en un enlace doble es de 615. Entonces, básicamente también se está duplicando. De hecho, ahí sí es más del doble. ¿Sí? Carbono con carbono. Tenemos que es de 346. Y vean cómo una vez que forma un doble enlace, esta se duplica también. Y acá tenemos esos mismos enlaces y vean cómo se incrementa aún más esa energía de enlace. Entonces, es por eso que cuando tenemos los enlaces covalentes, les digo, tenemos enlaces simples, enlaces dobles y enlaces triples. ¿Cuáles cuesta más trabajo separar? Los enlaces triples, porque hay que ir rompiendo cada uno de esos enlaces. ¿Quién nos los dice? La energía de enlace, que aquí nos explica que siempre va en incremento. Bien, de esta forma les digo, pues dentro de los enlaces covalentes tenemos enlaces sencillos, enlaces dobles y enlaces triples, de acuerdo a la cantidad de enlaces que se forman entre los diferentes constituyentes. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, enlaces simples, por ejemplo, el flúor, ¿sí? En estado natural se encuentra
unidos dos átomos, ¿sí? Entonces F2 aquí está compartiendo. La molécula de agua también es el ejemplo de un enlace sencillo, ¿sí? Pero después ya tenemos moléculas como el dióxido de carbono, que tiene dos átomos de oxígeno que flanquean a lo que es un átomo de carbono y con doble enlace. O tenemos, por ejemplo, la molécula de nitrógeno, que en estado natural pues se encuentra con un triple enlace. Y entonces, algo también que lo que sucede con la energía de enlace es que a medida que incrementamos enlaces, también la distancia entre los átomos se hace más corta, ¿sí? Por ejemplo, aquí el ejemplo de cómo se va haciendo más corta la distancia entre los átomos es en estos tres, ¿sí? Y aquí también. Vean cómo la longitud de enlace, por ejemplo, entre carbono-carbono con un enlace simple es de 154 picómetros, mientras que, por ejemplo, para un doble enlace es de 133, ya disminuyó. Y si están en enlace triple, disminuye aún más, ¿sí? Se van acercando más de tal forma que se mantenga más estable la molécula. Lo mismo sucede, por ejemplo, para el caso de carbono y nitrógeno, 143 picómetros, ¿sí? Después disminuye a 138 para un enlace doble y disminuye más para un enlace triple, ¿no? Entonces, si yo quiero correlacionar las dos cosas que he visto hasta ahorita que caracterizan a los enlaces covalentes es, ok, la energía de enlace va incrementando a medida que incrementa el número de enlaces, ¿no? De forma general, eso es lo que sucede. Y la longitud de enlace va disminuyendo porque se van acercando más los átomos, ¿sí? Entonces, a medida que se acercan, la energía de enlace también se incrementa. Entonces, digamos que Y eso para sería. calcularla, profe, ¿Eh? ¿Perdón? para ir calculando. Para calcularla. En este caso les digo, todos estos datos se obtienen de forma experimental. Sí, nosotros no los podemos calcular así, digamos, por cálculos como, por ejemplo, como los cálculos que hacíamos en la unidad 1, ¿no? No, aquí no aplica así, sino que cada uno de estos se ha determinado de forma experimental, ¿sí? Entonces, esto, por ejemplo, bueno, ustedes no son del área química, pero hay personas que se dedican específicamente a trabajar con este tipo de compuestos, decir cómo están estructurados tridimensionalmente, cuál es la distancia a través, por ejemplo, de resonancias o de otro tipo de técnicas ya más especializadas que permiten determinar este tipo de distancias, ¿sí? Por ejemplo, hace como unos 8 meses, fue una noticia muy grande lo de, por ejemplo, la resonancia de un, ¿cómo se llama? De una estructura de benceno, ¿sí? Que de hecho salió mucho en la televisión, de que básicamente se veía como un eclipse, ¿sí? Lo anunciaron mucho en las noticias, donde decían que a través de una técnica se podía ver por primera vez, digamos que de forma, en tiempo real, cómo era que resonaba, por ejemplo, una molécula de benceno, ¿sí? Y básicamente, pues ahí lo único que se veía era un haz de luz, le digo, muy similar, fue un avance muy grande porque nunca se había podido detectar ese tipo de señal. Entonces les digo, básicamente esto no les va a tocar calcularlo a ustedes. Esto se hace les digo, a nivel laboratorio para determinar las energías, ¿sí? Y a través de técnicas, les digo, eso ya es propiamente de los químicos, bioquímicos. Ustedes no les tocaría hacer esto. Pero les digo, no hay un cálculo como tal.
que ustedes puedan hacer para calcular cuál es la distancia entre un átomo y otro. Eso sí ya es de forma experimental, ¿sí? Ok, y esto era lo que les comentaba. Bien, a medida que incrementan el número de enlaces, la distancia entre los átomos se acorta, ¿sí? Y la energía incrementa, lo que hace Profe, más fuertes esos enlaces. Sí, dime. y a todo esto, ¿cómo determinamos qué tipo de enlace lleva? Por ejemplo, si es uno sencillo, doble, triple, con cada compuesto. Ah, les digo que, y es que con ustedes no vamos a ver formulación de compuestos, pero ¿cómo sabemos si es doble, si es triple? Eso va a depender de la formulación del compuesto. Les voy a poner, por ejemplo, aquí. Les digo, por ejemplo, CH4, ¿sí? Sencillo. Como yo sé que carbono únicamente puede formar 4 enlaces o 2, pues aquí necesariamente tienen que ser sencillos, ¿no? De esta forma. Por ejemplo, hay moléculas como CH2. La ventaja de orgánica es que ellos te indican los enlaces básicamente, por ejemplo, aquí. ¿Sí? Y ahí tú pues, das por hecho que es un enlace sencillo. El problema viene, por ejemplo, con moléculas como CO2. Siempre les digo, con ustedes no vamos a ver formulación de compuestos, pero tenemos que tener bien en cuenta las valencias con las cuales son números de oxidación con los cuales trabaja cada elemento. Por ejemplo, oxígeno siempre trabaja con -2, -2 o 2. ¿Sí? Carbono 4 o 2. En este caso, el oxígeno, como tengo 2 átomos de oxígeno, digamos que tengo 4 cargas negativas y el carbono tiene también 4. ¿Sí? Digámoslo que de esta forma. Pero resulta, bueno, aquí le puse los 4, pero resulta, les digo, que para el caso del oxígeno tengo 2 en uno y 2 en otro. Entonces, necesariamente tienen que formar dobles enlaces, ¿no? Para compensar las cargas. Entonces, esa digamos que sería la forma en la cual pudiéramos determinar, ¿no? Les digo, es que esto ya de formulación de compuestos sí tendremos que ver, yo creo que 1 o 2 unidades donde les indique cómo formularlos. Por ejemplo, CO2, no, monóxido de carbono, perdón. El monóxido de carbono, les digo, nuevamente estamos trabajando con 2. Pero la única forma en la que el carbono pudiera formar un enlace con él, ya que solo tengo un átomo, es que él trabaje también con 2. ¿Sí? Entonces, 2 y 2, les digo, la única forma en que yo pudiera explicar ese compuesto, pues es que estén formando un doble enlace de esta manera. En el caso de acá, bueno, aquí le voy a poner dióxido de carbono. Acá monóxido. ¿Sí? En el caso de acá arriba del dióxido de carbono, les digo, el carbono tiene que estar necesariamente trabajando con 4 para compensar estos 2 electrones que también puede compartir el oxígeno. ¿Sí? Y como son 2 de cada uno, necesariamente tienen que formar dobles enlaces. ¿Sí? De esta forma. Entonces les digo, eso sí ya son unas reglas muy específicas que necesitaríamos, y de hecho hay, ustedes no sé si hay a llevar química orgánica, creo que no. Pero les digo, por ejemplo, nosotros en bioquímica llevamos 2 químicas orgánicas para explicar todo esto. ¿Sí? Cómo se dan los mecanismos, cómo se dan los enlaces. Eh, y por ejemplo, en química general también
se ve todo lo de formulación de compuestos inorgánicos, no tanto orgánicos, porque les digo orgánicos ya es otro mundo. Entonces, ¿cómo puedo determinar? Les digo de forma general, así digamos lo más sencillo, es siempre determinen cuántos átomos tienen. En este caso, por ejemplo, tenemos, para el CO2 tenemos 3 átomos. Hay que sacar con qué valencias trabajan cada uno. Por ejemplo, en este caso el oxígeno es con 2, les digo entonces 2, 2. Tengo 2 átomos, por eso puse 2 doces, ¿no? También otra forma, también hay que determinar el otro, carbono. Les digo, si yo me voy a carbono, yo veo que trabaja con 2 y 4, pero aquí no me ayudaría a compensar estas 4 o estos 4 electrones que puede compartir el oxígeno. Entonces, por lo tanto, determino que tiene que estar trabajando sí o sí con 4. ¿Sí? Lo mismo hago, por ejemplo, para moléculas como el monóxido. Ok, ¿cuántos átomos tengo? Ah, 2. 2. ¿De cuántos elementos diferentes? De 2. Ok, ¿el oxígeno con qué puede trabajar? Ah, con menos 2 o 2. Ah, ok, coloco el 2. Por ejemplo, el carbono puede trabajar con 2 y 4, pero en este caso no me conviene que, o bueno, no está trabajando con 4. ¿Por qué? Porque lo que quiere compensar nada más son 2 electrones. Entonces, determino que en este caso está trabajando con valencia de 2. ¿Sí? Y entonces estos electrones pues son los que se están compartiendo. Es como la regla de la resta, ¿no? Que se calcula abajo con eso mismo, por ejemplo, que debe de dar igual a 0, ¿no? Sí, aquí es igual, nada más les digo, ya no lo consideren como cargas de que uno le quita al otro, sino que se están compartiendo. Entonces, mismo caso, les digo, esto es de forma general, pero lo pueden hacer de esa forma para determinar cuántos enlaces tiene un compuesto. Les digo, con ustedes ahorita no vamos a ver formulación de compuestos, creo que la unidad 4 no me lo marca, pero sí les voy a enseñar a cómo se encuentran tridimensionalmente estos compuestos, cómo es que se dan los enlaces, por qué se dan los enlaces, ¿sí? Y les digo, ya al final de la unidad, pues esperemos que les quede un poco más clara esta parte. Bueno, ya me pasé con 2 minutos. Le vamos a dejar aquí. Entonces, de tarea, les voy a publicar la asignación de los ejercicios que les dejé para la siguiente semana, de todos modos, por si no los han hecho, que los hagan. Van a ser para la siguiente semana, los que ya los tengan hechos, que bien, excelente. Pero les voy a dejar otra tarea, ¿sí? Me van a investigar específicamente lo de enlace covalente. ¿Qué es un enlace covalente? ¿Qué es un enlace covalente no polar? ¿Qué es un enlace covalente polar? ¿Y cómo los puedo identificar? ¿Sí? De hecho, aquí está, lo vamos a ver en clase, pero sí quiero que lo lean, que les quede más claro. Entonces les voy a... ¿Sí? Profe, Dime. creo que eso ya no lo había dejado, los tipos de enlace. Sí. Y en el enlace covalente lo está. Ah, ok. Pero, por ejemplo, en su tarea sí metieron cómo puedo identificar un enlace covalente no polar, un enlace covalente polar. Yo sí, Yo por sí, el profe. Sí de puse la la descripción del enlace polar, enlace covalente no polar y todo eso. Yo Ah, puse ok. el polar, no polar y el sencillo, el doble, el triple. Ah, va. Ok, entonces cancelamos la tarea. Si ya lo metieron en su tarea, entonces cancelamos esa actividad. ¿Sí? Entonces nada más les Profe, publico los ejercicios. Sí, dime. en los primeros 3 ejercicios ahí no le entiendo qué tenemos que hacer. Los Ah, otros ya los tengo, pero me hacen falta los primeros 3. permíteme, entonces Creo que nada déjenme más ver. eran 2, ¿no? Aquí. Ok, lo que Sí, me tienen que explicar es cómo se da el enlace. ¿Sí? Es decir, cómo es que hago reaccionar esos 3. Algo similar a lo que hice yo acá abajo. era como el de magnesio, ¿no? Ajá, Que, exacto. ya entendí. ¿Sí? Aquí nada más que aquí ya nos pone la fórmula, pero no nos está diciendo quién le transfiere electrones a otro.
ni mucho menos. Entonces lo que quiero es que me expliquen cómo es que se forman los cationes y aniones para que puedan interactuar. Sí, es decir, ahí abajo vamos a poner lo que hizo con el magnesio, eso de hacer la configuración electrónica y la de Lewis, ¿no? Exacto. Entonces, ¿también ponemos configuración electrónica o, por ejemplo, solo ponemos, por ejemplo, si dice 3 magnesios, ponemos los tres magnesios con los electrones y lo unimos con el nitrógeno, por ejemplo? O si quiere configuración también. Si no hicieron la configuración, no hay problema, pero mínimo las cargas sí quiero que las pongan, ¿sí? Para que quede claro de por qué se pueden formar esos compuestos, ¿sí? Entonces, las cargas de protones y electrones, ahí sí pónganlas abajo, para ver por qué al final sí se neutralizan las cargas y quedan unidas así los compuestos, ¿sale? Maestro, disculpe, y por ejemplo en el primer ejercicio donde dice 12A, ¿quiere decir que hay 2 de ese elemento? Sí, 2 de calcio. Profe, ¿y la S y la G qué indican? Perdón. Sólido, gaseoso. Ah, ok. Sí, se me pasó a decirles, pero nada más es el estado de agregación de sólido gaseoso. Por ejemplo, bueno, este mismo que toma 12A, Ca tiene 1, ¿no? Entonces, por eso para completar, o tiene 2, creo que tiene 2, para Tiene completar 2. lo de los 2 oxígenos, entonces completaría un oxígeno con 8 y el otro completaría el otro oxígeno con 8. Sí. Sí, de hecho, pues por ejemplo aquí son 2 cargas negativas que tiene el oxígeno, nos daría un total de 4, y el calcio también trabaja con 2, entonces 2 por 2, 4. Entonces al final de cuentas lo que se busca es neutralizar. Pero pues ustedes lo que quieren es que me expliquen así esquemáticamente cómo es que se neutralizan. ¿Sí? Sí, profe. Ok, profe. Dale. Muy bien. Bueno, entonces, pues Profe, sí, dime. ¿subirá la diapositiva? Sí, ahorita se los voy a compartir. Por favor. Sí, para que tengan también el material. Bien. Bueno, entonces, los dejo, les digo, porque no sé si también tengan clase, yo tengo otra clase, entonces nos vemos la siguiente sesión.